Esta variante se originó en la India y ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud, el lugar de origen, optó por usar las letras del alfabeto griego. Esta variante fue la que causó realmente una epidemia de magnitud, una ola de magnitud casi catastrófica en el subcontinente indio, y se dispersó por los viajeros y hoy está en más de 140 países. O sea que el riesgo de ingreso es realmente muy importante, porque como sabemos, la pandemia la hacemos nosotros circulando y sin las medidas de protección personal. O sea que cada vez está más cerca el ingreso a la circulación comunitaria de esta variante. Los primeros casos se detectaron a mediados de abril en viajeros procedentes de París, y esta frecuencia va en aumento, lo cual es razonable, debido a que cada vez hay más países con esta variante con circulación comunitaria. El hecho, habría que tener más información respecto a esta persona procedente de Paraguay, a ver si fue el único país en el que estuvo o si llegó procedente de otro lugar. Esa información no está. Y lamentablemente tampoco tenemos información respecto a la circulación de la variante Delta en Paraguay y tampoco en Brasil, que por ser dos países limítrofes nos preocupan mucho, porque es una frontera porosa con un tráfico importante, y es por donde ingresó la variante Gamma o variante de Manaus a nuestro país, que ha sido la principal causante de esta onda que todavía estamos transcurriendo, y que tuvimos un número de casos de más de 41.000 en un día, que fue nuestro récord, ¿no es cierto? O sea que hay que vigilar esto y ocuparnos, sobre todo. Y el ocuparnos, que es que cada uno, vacunado o no vacunado, que haya tenido la COVID o no, debe cumplir estrictamente con las medidas de protección personal. Eso es fundamental. Doctora, para entender un poco más de esto, porque estamos como sobre exigidos y estamos con muchísima información sobre el coronavirus, y le pido a ver si es posible, qué diferencia, explicarnos a nosotros y a nuestra audiencia, qué diferencia tiene esta variante Delta sobre las conocidas hasta el momento y con las que se estaba trabajando en la Argentina. ¿Qué es la variante Delta? ¿Qué diferencias tiene? Sí, la variante Delta tiene mayor contagiosidad, es la más contagiosa descrita hasta ahora, porque, por ejemplo, mientras el virus original, el virus de Wuhan, una persona contagiaba a 2 o a 3, con esta variante una persona contagia a 7 o a 8. O sea que la facilidad de transmisión es muy importante, se ha hecho muy eficiente el virus en transmitirse de una persona a otra. Eso por un lado. Por otra parte, evade a nuestras defensas. Esto quiere decir que las personas que han tenido la COVID o las vacunadas se pueden enfermar. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en Israel, donde era uno de los países con mayor población vacunada con las 2 dosis, sin embargo, a punto de partida del ingreso de una viajera que no cumplió con la cuarentena, se introdujo esta variante en la circulación comunitaria y volvieron al confinamiento en algunos lugares. Y lo otro es que tiene algunas manifestaciones nuevas, como es la disminución de la audición y también con más frecuencia y muy intensas las manifestaciones digestivas, un dolor abdominal muy intenso, esto que vulgarmente decimos dolor fuerte de panza, y manifestaciones de
en la circulación de los pequeños vasos que se tapan, trombosis de los pequeños vasos que resultan en gangrena con una frecuencia mucho mayor que la observada con las otras variantes. O sea, que desde la transmisión, el escape al sistema inmune y las manifestaciones clínicas han hecho que sea categorizada como una variante de preocupación. Bien. Dicho esto, doctora Ayala, la pregunta es, se está en plena etapa de vacunación en la Argentina, con demoras, atrasos en la llegada de vacunas. Independientemente de eso, hay gente que está recibiendo algún tipo de vacuna de las que tiene disponible el país. AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm, y hay gente, la mayoría tiene una dosis, en menos tienen 2 dosis de alguna de estas 2 variantes de vacuna. La pregunta es si esas personas inmunizadas, ya sea con una o con las 2 dosis, corren los mismos riesgos de aquellas personas que no están vacunadas y que no tienen esa defensa química que da la vacuna, ante esta variante, digo. Están protegidas, pero se pueden enfermar igual. Siempre es mejor estar vacunado que no vacunado, porque lo que esperamos es que en el vacunado que se enferma tenga una forma menor. Es el objetivo de la vacunación fundamentalmente evitar las formas graves y las muertes por la COVID-19, pero tenemos que decir que hay que lamentar situaciones en que han fallecido personas con las 2 dosis de vacuna. Está ahí mi compañera de tareas de trabajo, Alicia Lucena, que por ahí quiere hacerle una consulta, claro, doctora. No, sí, ya les has preguntado en su gran mayoría, pero doctora, buenos días y gracias por atendernos. Es para que la gente nos entienda, ¿sí? Nos escuchan también mucho en el interior de la provincia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tipo, ¿es los mismos síntomas que el, por decirlo así, nada más tradicional coronavirus? Sí, acá, muy buena la pregunta, pero acá lo que hay que reforzar es que cualquier alteración del estado de salud hay que realizar la consulta, no postergarla. Cualquier alteración, no esperemos algo en especial. Cualquier alteración del estado de salud se debe consultar, y esto vale para la COVID-19 y para todas las enfermedades. No autodiagnosticarnos ni escuchar a la vecina, al pariente, realizar la consulta médica oportuna. Esto es fundamental. Ustedes, los infectólogos, tienen y seguramente hablan entre ustedes y comparten información y datos. ¿Existe el riesgo alto o medio de que la variante Delta se expanda en la Argentina y se haga presente y sea la variante predominante en la población? Eso es tal cual como ha ocurrido en otros países, y ya tenemos la experiencia de lo que nos pasó con Manaus. O sea... Sí, porque es la más contagiosa, nos puede pasar, por supuesto. Leía, entre tanta información que hay, de que el tiempo, cuando 2 personas, una está contagiada y la otra no, el tiempo de exposición al virus es mucho más corto y ahí, al ser más contagiosa, es más rápido el contagio, digamos. Se hablaba de 30 segundos, 40 segundos por una persona. 15, 20 segundos sin protección. ¿Es suficiente como para que la otra persona sana se contagie de la variante Delta? Es lo que está descrito hasta ahora. Sin protección estamos hablando. Claro, ¿y con las otras variantes? No, con las otras variantes se hablaba de por lo menos una exposición de 30 minutos. En ambiente cerrado estamos hablando. Sí, o sea, 30 segundos en un ambiente cerrado, una persona que padezca la variante Delta ya está contagiando. Contagia al otro. Contagia al otro. Es un... Sin protección, por eso es tan importante. Y la protección, ya ves, el barbijo, la higiene personal, ¿reduce las posibilidades de contagio tanto de la variante Delta como de las otras? Sí, la eficacia protectora del tapaboca nariz correctamente colocado, bien ajustado a la cara, está en el orden del 99%. Mire usted.
Y se dilucidó esa cuestión que decía que el virus queda en suspensión en los muebles, en el picaporte de una puerta. Mire, en superficies es menos importante. Sí es importante lo que queda suspendido en el aire, en ambientes cerrados, mal ventilados, como ocurre con otros virus de transmisión respiratoria, claro. Que puede persistir hasta 3 horas. Doy, por ejemplo, sarampión. Bien. Una persona con sarampión contagia 10 a 15. Acá estamos hablando, la variante Delta contagia 7 a 8 personas. Bien. Hablando de enfermedades de transmisión respiratoria. ¿Y cuál sería, si lo llama a alguien del gobierno, le dice, bueno, ¿y cuál es el camino a transitar desde el punto de vista sanitario para minimizar los riesgos de esta variante Delta en la Argentina? ¿Qué dicen los infectólogos y qué dice usted en particular? No, todos pensamos absolutamente lo mismo. Es que hay que acelerar la vacunación con segundas dosis. Con segundas Tener dosis. la mayor cantidad de población con segundas dosis, cubriendo prioritariamente a los vulnerables, miembros del equipo de salud, mayores de 60 años, personas de 18 a 59 años con una enfermedad y ir contratando mejores vacunas. Bien. En cuanto a la protección conferida, que ya por lo menos se allanó el camino para el primer trimestre con la vacuna de RNA mensajero de Moderna. Bien. Doctora, por último de mi parte, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, estamos hablando de las vacunas, que es mejor, o sea, es lo conveniente tener las 2 dosis aplicadas. Solamente para hacer una aclaración a la gente, ¿por qué? A medida que estas variantes, o que el coronavirus va teniendo estas variantes, como la última que estamos mencionando, que es el Delta, la gente cree que las vacunas que están hechas es solamente para el coronavirus clásico tradicional, no para las nuevas variantes que están teniendo este coronavirus justamente. ¿Usted nos puede decir si eso efectivamente es así o simplemente son mitos que tenemos con respecto al virus y a las vacunas? No. La vacuna sigue siendo importante y pilar fundamental. Lo que pasa que las vacunas, al ir perfeccionándose el virus, para decirlo de una manera clara, las vacunas protegen menos que contra el virus original de Wuhan, pero siempre uno tiene más protección vacunado que no vacunado, o sea que hay que vacunarse, no puede haber rechazo o vacilación con respecto a recibir la vacuna, la que nos toque. Es mejor estar vacunado que no vacunado. Y en lo posible con las 2 dosis. Sí, las 2 dosis es lo ideal y tienen que ser oportunas, ¿no? Necesitamos completar la vacunación con 2 dosis.